Bueno, podemos comenzar a hablar un poco o aprovechar el tiempo para hablar de las dimensiones. Las dimensiones son determinadas por la frecuencia vibratoria de la energía. La energía oscila a distintas frecuencias y hay una información muy antigua que dice que hay un rango de frecuencia de lo bajo a lo alto, y en ese rango de frecuencia equivale a una dimensión. La realidad está dividida en 40 dimensiones. Hay 40 dimensiones. Las 10 primeras las usa el alma, las 8 siguientes las usa el espíritu. El espíritu recibe la información del alma y la guarda y la acumula como un tesoro. El alma es la que es capaz de acumular información falsa, información. El universo existe en un contraste entre lo falso y lo verdadero. Y lo falso existe para permitirnos encontrar lo verdadero. Entonces, el alma usa las dimensiones 1 a 10. En las 3 primeras dimensiones está el cuerpo físico, que es el vehículo de nuestra mente. En la dimensión 4 está el cuerpo etérico, que es un cuerpo energético, que es el que maneja toda la energía vital del ser humano y que tiene una serie de sistemas. Tiene los 7 chakras, que el chakra del corazón es el que capta la energía que envía el Padre Creador desde el centro del universo, y que el chakra del corazón la toma y la envía a los chakras superiores y a los chakras inferiores. Además tenemos otras maneras de captar información y energía del chakra de la corona, el chakra raíz. Todo esto que estamos hablando forma parte de la información del libro. La idea es que con la lectura de ese libro den un salto cuántico de conciencia, porque tiene una enorme cantidad de información sobre cómo funciona la realidad. No es denso, es sencillo, está escrito en unos términos muy sencillos y ya está a punto de salir. De manera que, bueno, algo pasó con Chano, porque Chano no llegó. Algo pasó con Chano. Farioli. Y no puedo usar el WhatsApp. Perdón, voy a mirar un minuto. El mensaje de Chano, o sea, algo le tuvo que haber pasado. Entonces, mis queridos amigos, creo que entonces estaba diciéndoles que hay 7 niveles bueno, primero hay 40 dimensiones. Entendámonos que hay una diferencia grande entre las dimensiones y los niveles de conciencia. Las dimensiones tienen que ver solamente con la frecuencia vibratoria de la energía vital. Todo ser humano tiene una frecuencia vibratoria propia, que depende de la cantidad de información que tenga y de la cantidad de información que tiene y del nivel de su conciencia. El nivel de la conciencia de un ser humano tiene que ver con 3 variables. La primera es la energía, que es de lo que estábamos hablando inicialmente, y la segunda es la información. La energía y la información generan una tercera variable, que es la capacidad de manifestación que tiene una persona, o la voluntad que tiene una persona. Entonces, dijimos
para ponerle un poco de orden a esto ahí, todo el mundo tiene un alma, que es un contenedor temporal, y un espíritu, que es un contenedor eterno. El alma, ¿qué contiene? Primero que todo, 4 cuerpos. El cuerpo físico, que es el vehículo de la mente, el cuerpo etérico, que es el que le da forma y que maneja toda su energía vital, el cuerpo emocional, que maneja todo lo que tiene que ver con sentimientos, pasiones, lujuria, placer, instintos. En ese archivo se encuentra toda esa información. Entonces, y el quinto y el cuarto cuerpo es el cuerpo mental. El cuerpo mental ocupa las dimensiones 6 a 10. O sea que el alma y sus cuerpos temporales está usando las dimensiones 1 a 10. En la dimensión 11 a la dimensión 18 se encuentra el espíritu de los seres humanos. Y el espíritu de los seres humanos se ubica en una de esas dimensiones dependiendo del nivel de sabiduría que ha acumulado. Porque la diferencia fundamental entre el alma y el espíritu es que el alma puede almacenar falsedad, pero el espíritu no. El espíritu por su naturaleza no puede almacenar falsedad, solamente verdad y sabiduría. Entonces, el alma y el espíritu ocupan las 18 primeras dimensiones. Las dimensiones arriba de la dimensión 3 son dimensiones metafísicas, porque la dimensión en donde está nuestro cuerpo físico es la dimensión física. Pero hay 37 dimensiones por encima de la tercera dimensión. Entonces, la dimensión, como dijimos, tiene que ver con la frecuencia vibratoria, el rango de frecuencia vibratoria que ocupa en el universo. El universo es una esfera que flota, es una esfera limitada y temporal que flota dentro del ser en perfección, que es infinito. Eso quiere decir que lo finito, la esfera de la creación, en cuyo centro se encuentra el Padre Creador, tiene a su alrededor una serie de esferas, como si fueran matrioscas rusas, unas metidas dentro de las otras. Y esas matrioscas, esas esferas, contienen diferente tipo de información y diferente tipo de seres. Hay de la dimensión 18 a la dimensión 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 7, se encuentran los maestros ascendidos, o sea, seres humanos que ya pasaron por el planeta Tierra y que están cumpliendo, una función de servicio, entregándole información a las personas que están todavía encarnadas en la realidad y guiando sus procesos evolutivos de conciencia. Entonces dijimos que de la dimensión 18 a la 24 están los maestros ascendidos. De la dimensión 24 a la 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 hasta la 31, porque estos rangos de frecuencia se miden en octavas de frecuencia vibratoria. Ahí están los regentes planetarios, los regentes continentales. O sea, hay una jerarquía de regentes que existe en esa frecuencia vibratoria, en esas frecuencias vibratorias, como el regente planetario, regentes planetarios, regentes galácticos, regentes, una escala de conciencias que básicamente mantienen funcionando la realidad de manera perfecta. Encima de la dimensión 31, o sea, de la dimensión 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 y 38, de la 31 a la 38, están
las divinidades. Hay tres tipos de divinidades. Hay las divinidades creadoras, las divinidades mantenedoras y las divinidades pedagogas. Las divinidades creadoras tienen la función de crear los códigos genéticos de lo que puede llegar a existir, sus funciones y sus conductas. O sea que son básicamente creadores. Luego tenemos las divinidades mantenedoras, que lo que hacen es que mantienen funcionando de manera perfecta las creaciones que manifiestan las divinidades creadoras. Y luego tenemos las divinidades pedagogas, que son las que enseñan y crean los procesos de aprendizaje de los seres humanos a través de la experiencia. O sea, son las que crean una secuencia de experiencias que le permiten al ser humano ir comprendiendo cómo funciona la realidad. Entonces, esa es la estructura del universo, es una esfera. La esfera está limitada por una malla ultramínima nanométrica, la que encontró Max Planck. Esa malla pues es un tejido que tiene partes macizas y partes huecas. El universo solamente puede existir en las partes macizas y en las partes huecas no puede existir nada. Por eso no existe el degradé que pensaba que existía la física clásica, sino los saltos cuánticos. Un cuanta es una cantidad de energía suficiente, siempre igual, es como un balde que lleva energía, y voy a desactivar los comentarios, tienen razón aquí mi amigo. Entonces estamos hablando de que vivimos en una realidad limitada y temporal que es emanada cada vez que el Padre Creador, el Ser en Perfección, perdón, hay tres entidades en esta realidad que forman parte del único ser. El Ser en Perfección, que es el absoluto, que permanece absorto en la frecuencia vibratoria del amor, pero él está vivo. Y si está vivo, todo lo que está vivo respira. Lo curioso es que él exhala inocencia e inhala sabiduría. Ese es el Padre, el Ser en Perfección. Cada vez que exhala inocencia se genera lo que llaman los científicos modernos el Big Bang, o sea, una expansión. Y en la expansión sale una copia de la conciencia del Ser en Perfección que permanece absorto, vacío de conceptos y formas. Ese Ser en Perfección que es la copia el Padre Creador, es la copia del Ser en Perfección, tiene la conciencia activa y despierta. Su función es crear el universo, emanar a los hijos, que son la tercera parte del único ser, el Ser en Perfección, el Padre Creador y nosotros los hijos. Nosotros nacemos en un universo de contrastes en el que todo tiene que nacer porque la ley de la polaridad lo determina de esa manera. Todo tiene que nacer con dos caras. No puede existir una moneda de una sola cara. Tiene que existir un opuesto complementario. Ese opuesto complementario le permite al ser humano entender la realidad y encontrar comprensión. Opuestos complementarios como la dieta y la gula, la lujuria y la castidad, el sol y la luna, el día y la noche, el consciente y el inconsciente, el arriba y el abajo, la sustancia y la información. O sea, todo lo que existe en este universo es opuestos complementarios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros miremos una característica y veamos exactamente su opuesto para encontrar que el punto por el que tenemos que avanzar hacia la neutralidad es el punto que separa las dos posiciones polares.
Entonces, la conciencia de esa manera puede encontrar comprensión sobre la realidad, porque va y experimenta un extremo de cualquiera de las polaridades que conforman esta realidad, y hay una ley que se llama la ley del péndulo que obligatoriamente la lleva a la conciencia a experimentar el extremo opuesto. Entonces, cuando tú has experimentado los dos extremos y los puedes ver simultáneamente, logras entender que es el centro en donde está la comprensión, es el centro donde está la neutralidad. Y la neutralidad es la esencia del amor. Entonces, ¿qué es lo más perfecto que existe en el universo y en la realidad? El amor, la perfección del amor. Entonces, y nosotros venimos es a aprender sobre la perfección del amor. Entonces, el ser en perfección crea al Padre Creador, el Padre Creador crea la realidad y emana a los hijos, a sus hijos, al interior de esa realidad, una realidad que está conformada por opuestos. El principal de todos los opuestos que hay en esta realidad es que es lo falso y lo verdadero. Lo falso siempre produce sufrimiento y lo verdadero siempre produce armonía. Esa es la manera como el Padre Creador y la divinidad y el ser en perfección nos guía a nosotros hacia la felicidad y hacia la perfección. O sea, nos da la libertad de pensamiento y el libre albedrío de acción con el objeto de que podamos nosotros crear lo que queramos y experimentarlo en carne propia para poder saber si creamos armonía o si creamos sufrimiento. Si creamos sufrimiento, lo lógico es que vamos a tratar de evitarlo, y al tratar de evitar el sufrimiento, eso se llama discernimiento entre lo falso y lo verdadero, te permite a ti abandonar, primero localizar lo falso, porque cuando tú encuentras sufrimiento, tú no quieres sufrir, porque el universo, la base del universo es la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. La realidad está estructurada para que todo encuentre la felicidad y la máxima perfección. Y la felicidad y la máxima perfección están en el amor. ¿Y qué es el amor? Esencialmente neutralidad, incondicionalidad, tolerancia, flexibilidad, respeto, serenidad, coherencia, gratitud. En fin, son muchísimas las características esenciales del amor. En esta realidad de contrastes, no solo tenemos que experimentar y comprender no solo tenemos que experimentar y comprender las cualidades positivas del amor, sino sus opuestos, porque es a través de lo falso que nosotros encontramos lo verdadero. O sea, es a través de la guerra que encontramos el valor de la paz y de la armonía, porque cuando la guerra destruye nuestra familia, lo que hemos construido, podemos darnos cuenta inmediatamente que necesitamos valorar la paz y encontrar acuerdos y consensos que permitan mantenerla. Y eso hace que la conciencia evolucione. Igual sucede en todas las conductas y comportamientos del ser humano. Entonces, hablamos de lo falso y de lo verdadero. Y encontramos entonces con eso la importancia que tiene el sufrimiento como herramienta de transformación del ser humano. Porque el Padre Creador y el ser en perfección no nos ponen conductas ideales o mandamientos que nos determinen nuestro comportamiento y que si no cumplimos con esas conductas ideales o esos mandamientos, sobreviene un castigo que puede ser, o que se dice que es una eternidad en el infierno. No suena muy lógico eso, porque todos nosotros somos parte esencial de Dios. O sea que Dios no va a condenar a una parte de sí mismo a una eternidad de sufrimiento. Esa información es falsa, esa información no es verdadera. O sea, Dios no limita la libertad del ser humano de ninguna manera. Te
tenemos el libre albedrío. Hemos oído hablar de la omnipotencia de Dios. En realidad, el Padre Creador permanece en neutralidad observando. La neutralidad es ser testigo. Es que nada de lo que está alrededor, suceda lo que suceda, me altera mi paz perfecta. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede es perfecto porque sucede para aprender. Entonces, ¿por qué voy a perder yo la paz? No la pierdo, no pierdo la paz. Y el Padre Creador menos pierde la paz por su frecuencia vibratoria. Él se encuentra en el punto de alfa y omega, que es el punto de mayor frecuencia vibratoria de la realidad manifestada, y es un punto que está en contacto con la realidad inmanifestada, con el ser en perfección. Del ser en perfección, el Padre Creador toma la energía, la información, y la irradia en todas las direcciones. Nos llega a nosotros y nosotros utilizamos la información y la energía, los códigos genéticos, los códigos divinos, los principios que ordenan la realidad, como las proporciones áureas, las progresiones matemáticas sagradas, Fibonacci, en fin, hay una enorme geometría sagrada, todo es irradiado por el Padre Creador que la toma del ser en perfección. Entonces, el sufrimiento le permite al Padre Creador y al ser en perfección entregarnos la libertad y el libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras, crea lo que quieras y experiméntalo, pero solamente tienes una regla. Tienes que experimentarlo en carne propia. Eso se llama la ley de causa y efecto, que tiene una cantidad de desinformación alrededor, porque Dios, el concepto de la ley de causa y efecto como castigo en la siguiente vida por errores en esta vida, por los errores que yo cometí en esta vida, no tiene ningún sentido, porque en la siguiente vida yo no me acuerdo de lo que hice en esta. Entonces, ¿para qué me sirve que me castiguen a mí en la siguiente vida? Además, no solamente no me sirve para nada a mí, sino que a la persona a la que yo le hice el daño en esta vida, la obligan en la siguiente vida a que ella me haga el daño a mí. O sea, perdió también su libre albedrío. Entonces, como ven, bueno, hay muchos más argumentos para desbaratar esa creencia del karma como castigo. En realidad, el karma es lo que ignoro, es lo que aún no he aprendido. O sea, de un estudiante de arquitectura que está en tercer semestre de taller 3, su karma es taller 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo que para un médico, las materias que no ha visto son su karma. No las ha visto todavía. Es su ignorancia. Tiene que ver con su ignorancia. Entonces, el sufrimiento es lo que nos permite la libertad, y el libre albedrío y la responsabilidad sobre nuestra vida. O sea, nos evita ser títeres de Dios. Y habíamos hablado, les estaba contando que Dios, se dice que Dios es omnipotente, pero lo que hace Dios es que nos entrega la omnipotencia a nosotros y nos dice: toma mi poder creador y úsalo como quieras para encontrar comprensiones sobre tu propia esencia, que es la misma mía. O sea que en el fondo, tú lo que estás haciendo es encontrando comprensiones para mí, sobre mí. O sea que, y como hay miles de millones de seres humanos, en miles de millones de planetas, en más de 100.000 millones de soles en el universo, hay cada ser humano es como un espejito chiquito, limitado y temporal, que le permite que al estar en conjunto con miles de millones de espejitos se convierte en un espejo infinito que permite que el único ser se refleje en él. Ahora, no podemos olvidar que ese único ser que tiene esas características de que tiene un periodo de actividad que es el momento en que él exhala al Padre Creador y que los hindúes llaman un manvantara, que es un periodo de tiempo enorme. No me acuerdo precisamente la cifra, pero son miles de millones de años. En ese momento, el universo entero está obteniendo comprensiones para el Padre Creador y el Padre Creador se las entrega al ser en perfección. O sea que el ser en perfección ha recibido la sabiduría, la certeza, el discernimiento y la comprensión de miles de millones de seres humanos en cientos de miles de universos, porque esto ha sucedido desde
eones hacia atrás y va a seguir sucediendo eones hacia adelante. O sea que nosotros nos encontramos en una realidad absolutamente extraordinaria, porque nuestra función es transformar la inocencia en, primero que todo, en ignorancia, porque la inocencia es vulnerable, y al ser vulnerable se cree el cuento que le echen, porque no tiene cómo comparar la información que está recibiendo. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos niños, cuando nacemos. Nuestra conciencia está vacía de información, somos tremendamente vulnerables e inocentes. Nos llenamos de ignorancia y la ignorancia es información falsa, en términos generales. Comenzamos a actuar con esa información falsa. A los 7 años tenemos ya formado nuestro ego, por eso se dice que el niño adquiere el uso de razón a los 7 años. En realidad lo que sucede es que se adultera el niño. Entonces pierde su inocencia y comienza a actuar con su información falsa. Y la inocencia, como les decía, se convierte en ignorancia y luego, a través de las decisiones, de la libre decisión que toma ante las situaciones que fluyen en su vida, esa persona toma decisiones fundamentada en el sistema de creencias que tiene, y esa decisión puede producir es binaria la respuesta. El universo funciona de manera binaria. Es o armonía o sufrimiento lo que obtienes. Si obtienes armonía, pues todo está bien, quiere decir que tú fundamentaste tus decisiones en información verdadera. Y si obtienes sufrimiento, el objetivo es que se prende un bombillito en el tablero de instrumentos de tu mente que te dice, estás sufriendo y estás sufriendo porque utilizaste una información falsa para fundamentar la decisión que le iba a dar respuesta al cambio que está sucediendo en tu realidad. Entonces, eso quiere decir que en ese momento el ser humano debe reflexionar sobre el resultado que está obteniendo con la decisión que tomó. Pero resulta que el 75% del planeta Tierra es víctima. Todo el mundo es víctima de alguien. O sea, siempre que alguien tiene una dificultad, culpa a un victimario imaginario, a un victimario y le atribuye a él el sufrimiento que está experimentando, porque ignora que todo lo que sucede en su realidad, él lo está decidiendo. Esto es información de 4º nivel de conciencia, no de tercero. Todo lo que él está decidiendo, todo lo que está pasando en su vida lo está decidiendo él de manera inconsciente o consciente, pero lo está decidiendo todo. Y además la realidad que nosotros tenemos también tiene una separación entre el tiempo y que la produce el espacio, el espacio y el tiempo. O sea que lo que yo quiero que se manifieste no se manifiesta instantáneamente, porque existe una limitación que se llama la velocidad de la luz, que impide que la información se mueva de una manera instantánea de un lado al otro. Entonces, sino que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Eso le da a la mente la distancia para poder entender la causa que genera un efecto. Si todo fuera simultáneo y no existiera esa limitación de velocidad en la realidad en la que nosotros existimos, nuestra realidad sería como los sueños. O sea, todo lo que queremos se manifiesta instantáneamente. Y las causas y los efectos están superpuestos en los sueños. Y eso hace que sea más difícil entender cualquier cosa. O sea, tú puedes ir en una bicicleta y súbitamente te encuentras volando en una avioneta y a ti te parece perfecto en un sueño que eso suceda. En la realidad en la que nosotros existimos, eso no puede ser, porque las causas están separadas de los efectos para poder permitir que el ser humano encuentre comprensión sobre ¿qué? Sobre el amor, sobre lo contrario del amor, o sea, todos los estados de no ser, vergüenza, culpa, rabia, miedo, apatía, orgullo, etcétera, todas esas posiciones equivocadas del ser humano. Y la víctima, desafortunadamente, no analiza el resultado que está obteniendo, porque la culpa la tiene otro.
Si la culpa la tiene otro, toda dificultad lo que es una oportunidad para que tú puedas localizar la falsa creencia que la genera. Y al localizar la falsa creencia que la genera, o la falsa conducta, o la superstición, o la desinformación, o la mentira, o el dogma, o lo que se quiera, que está generando esa falsa conducta, entonces tú encuentras, la localizas, y el objetivo es que tú la trasciendas y la reemplaces por la verdad que lo falso siempre oculta. En ese momento se produce la evolución de tu conciencia. Entonces, los resultados son fundamentales, estar uno en alta conciencia observando lo que pasa en su vida. Porque si yo soy una víctima, si no soy una víctima, si soy una víctima, en ese momento la falsa creencia sigue intacta en la mente, porque no la encontré, no la localicé, no la trascendí, no encontré la comprensión que esa falsa creencia tenía para mí, que era que encontrar una verdad que es el opuesto de la falsa creencia. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que el universo le repite a uno la misma dificultad, cambia los personajes, pero la dificultad se repite para darnos la oportunidad, para darnos la oportunidad que podamos encontrarla, que podamos localizar esa falsa creencia. Solo que el universo, cada vez que te repite la misma dificultad, le sube el volumen. O sea, las consecuencias de esa dificultad, el sufrimiento, la escasez, la enfermedad, la soledad, la desadaptación al medio es cada vez más intensa. ¿Cuál es el propósito? Que tú llegues al momento de saturación de sufrimiento. Cuando llegas al momento de saturación de sufrimiento, es el único momento en la vida de un ser humano en que tocas fondo, aceptas que no sabes cómo manejar tu vida, porque por eso estás en esa circunstancia, y recuerdas a esas figuras espirituales que de alguna manera te acompañaron en la infancia y le pides ayuda. Virgencita de la Caridad del Cobre, o Virgencita cualquiera que sea, o cualquier figura sagrada que tengas, y le pides ayuda, porque necesitas ayuda, necesitas información para poder saber qué hacer con tu vida. Y si necesitas ayuda e información, la única manera que la recibas es que tú abres tu mente y que aceptes que no sabes. Cuando tú abres tu mente y aceptas que no sabes, en ese momento, cuando el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Los ángeles que monitorean tu mente, el ángel de la guía, el ángel de la guarda y el ángel de la ley, automáticamente le avisan al maestro ascendido que está guiando tu proceso evolutivo y le dicen: con muy poca información y con muy poca energía puede dar un salto cuántico. Entonces el maestro organiza sincronicidades para que personas que están a tu alrededor, que tengan la información de sabiduría que te va a permitir a ti ver la falsa creencia que ha provocado ese sufrimiento repetitivo. Yo lo llamo sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, que ha pasado por tu vida, ese sufrimiento repetitivo, puedas ver dónde está el problema. Y en ese momento entonces tu mente, que estaba en la oscuridad y en la depresión y en el llanto y en el más profundo sufrimiento, recibe información de sabiduría y comienza un proceso de autotransformación y primero un proceso de evaluación de la vida que llevaba, porque normalmente el universo, esto lo explico en los talleres de alquimia, hay que vivir una serie de experiencias y de meditaciones para poder entenderlo como debe ser. Pero básicamente lo que tienes que hacer es hacer un proceso de evaluación imparcial de tu realidad y filtrar qué era lo que en esa vida que llevaba me sirve para continuar la vida que llevo, la vida que voy a comenzar ahora, porque la vida que llevaba se terminó. ¿Por qué se termina y por qué llegas
a la saturación de sufrimiento. Normalmente el ser humano establece apegos por una persona o por una sustancia o por el sexo o por el dinero, o por la fama, en fin, hay una cantidad de apegos que puede construir el ser humano. El universo utiliza esos apegos en los cuales tú le has entregado al apego el control remoto de tu vida y le has dicho: yo sin ti no puedo vivir, yo te necesito para poder ser feliz. Entonces el universo, eso es un estado de esclavitud mental. Entonces el universo lo que hace es que en ese momento te quita el apego súbitamente, súbita e inesperadamente. Y lo que sucede en ese momento cuando te quita el apego súbita e inesperadamente, entonces tú entras en la noche negra del alma. Los alquimistas lo llamaban el nigredo, la oscura noche del alma, en el cual pues tú no quieres aceptar que esa persona que era el centro de tu vida, o esa sustancia, o esa fama, o esa gloria, o a lo que te hayas apegado, desaparezca de tu realidad. La riqueza, por ejemplo, una quiebra, la enfermedad, una enfermedad terminal, tantas cosas que pueden suceder en la vida, ¿verdad? Entonces, te saturas de sufrir, y al saturarte de sufrir recibes información, y al recibir información que ilumina tu mente, localizas la falsa creencia que ha generado el proceso sucesivo de dificultades, encuentras la comprensión y obviamente tu conciencia evoluciona. Entonces todo esto está ordenado en esta realidad en la que nosotros existimos. Dijimos que lo primero que existe es el contraste. El contraste facilita la comprensión y el contraste, además, la oposición fundamental es entre lo falso y lo verdadero. Y lo falso es todo aquello que te produce sufrimiento, y lo verdadero es todo aquello que te produce armonía, abundancia, buena compañía, buena salud y una adaptación maravillosa en el medio en el que tú vives. Eso es lo verdadero. El objetivo es que tú encuentres lo verdadero y lo instales en tu interior. Y al instalarlo en tu interior, pues siempre seas feliz, porque si estás actuando siempre con información verdadera, no puedes de ninguna manera obtener resultados de sufrimiento. Eso te conduce, para llegar allá hay varios saltos cuánticos de conciencia. El primero es dejar la reactividad. No puedes ser reactivo, porque si tú eres reactivo, siempre estás en conflicto con las personas que están a tu alrededor, te estás agarrando con todo el mundo. Y si te agarras en todo el mundo y tienes conflicto, pierdes energía vital. Porque eso es como si tú tomaras una batería de un carro y unieras los dos bornes, suena un chispazo, que es el conflicto, el cortocircuito, ¿verdad? Y la batería queda totalmente sin energía. O sea, tú pierdes tu energía vital y al perder tu energía vital, no tienes luz en tu mente, y al no tener luz en tu mente te deprimes, y si esta situación se demora mucho, la depresión se somatiza en enfermedad y se convierte en enfermedad. Entonces estamos diciendo que el contraste, lo falso, lo verdadero y la reactividad. Ese es el primer salto cuántico de conciencia. Entonces hay que proponerse no ser reactivo. Para no ser reactivo, la única manera es que tú establezcas si quieres ser feliz y si quieres dejar de ser reactivo, levántate por la mañana media hora antes de lo que te levantabas, pon la almohada en la espalda contra la pared y cierra los ojos, haz una relajación. En mi canal de YouTube yo tengo grabada una relajación que pueden utilizar ustedes. Y después de haber hecho la relajación, cuando estás tranquilo, relajado, en contacto con la realidad, con el universo, con los maestros ascendidos, con tu maestro ascendido, con tu espíritu, entonces en ese momento devuelves la película de tu vida 24 horas y observas qué pasó en esas 24 horas. Y ahí te das cuenta cuándo se chispoteó tu ego, en qué momento fuiste reactivo, agresivo, tuviste conductas ácidas, intolerantes, fuiste
hablaste de manera inapropiada, tuviste rabia, rencor, deseos de venganza, odio, o sea, todos estados de no ser que lo único que van a provocar son conflicto, y el conflicto siempre es un desastre por los resultados que produce, ¿no? Porque pierdes los clientes, pierdes tus amigos, pierdes tu pareja, entras en conflicto con tus hijos, pierdes recursos, pierdes salud, o sea, el conflicto y la reactividad son realmente una situación terrible. Después de la reactividad, el siguiente paso es tomar control de tus instintos. Hay 3 instintos. El instinto para mantener o generar la vida. Eso es instalado por la ley de la naturaleza a todos en el universo, porque a la naturaleza le interesa que la multiplicación de las especies, que lo que está vivo en el universo se multiplique y se sostenga en la realidad para poder generar las experiencias que viven los seres humanos en todos los reinos y en el reino humano y en todos los reinos. Entonces hay una conducta que se llama generar la vida, que en un momento determinado puede llevar a la promiscuidad, y la promiscuidad pues es una forma de desamor, y hay que tomar control de esa conducta automática instintiva. Y no quiere decir que tú abandones la sexualidad, sino que tengas una sexualidad consciente, con seres conscientes como tú, y no que no haya ningún tipo de abuso o ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la segunda conducta instintiva es la conducta de mantener la vida. La conducta de generar la vida produce una sustancia que se llama feniletilamina. La glándula pineal produce una sustancia que se llama feniletilamina, es la que produce un estado de embobamiento o de empendejamiento que impide que el ser humano, que se llama enamoramiento o enamoramiento, que impide que el ser humano pueda ver los problemas o los handicaps que tiene su pareja. No le interesa al universo. Lo que le interesa al universo es que esa pareja tenga un hijo. No le importa si está casada, si no hay ningún tipo de moralidad al respecto. La glándula pineal, cuando tú detectas una pareja potencial con la que puedes tener un hijo, automáticamente genera feniletilamina. La feniletilamina dura funcionando 2 años. Eso dura el enamoramiento. Y a los 2 años se despierta uno y se encuentra con una persona al lado y ¿tú quién eres? Y entonces en ese momento se producen las separaciones y los divorcios. Si es que han tenido un hijo y siguen haciendo el amor, al hacer el amor, en el momento del orgasmo se produce otra hormona que se llama oxitoxina, que apega al padre y a la madre para poder proteger al hijo. O sea, hay una serie de conductas instintivas que tienen que ver con la de generar la vida. Con el mantener la vida tiene que ver con el hambre y con el sueño. El hambre es lo que te lleva a ti a buscar la sustancia que le hace falta a tu organismo. Te falta sodio, entonces tú comienzas, tengo ganas de comerme una empanadita saladita como aquella que me comí el otro día, y entonces vas a buscar esa empanada y al momento que la ingieres, recuperas tus niveles de sodio en el organismo y eso mantiene tu vida. Y lo mismo sucede con el sueño. Y la última... el último instinto es el instinto por defender la vida. El instinto de defender la vida te lleva a huir o atacar. Es un mecanismo automático de defensa con el objeto de que ante un peligro real e inminente, verdadero, enfrente tuyo, ¿sí?, tú fortalezcas todo tu organismo. Entonces hay una serie de hormonas que se llaman las hormonas del estrés que hacen que el organismo se fortalezca, que las piernas, que la sangre llegue a las piernas para que tú puedas correr, que tus pupilas se dilaten, que el latido de tu corazón aumente con el objeto de llevar todas estas sustancias a todas las células alrededor del cuerpo y energía vital a todas partes, de manera que puedas sobrevivir. Entonces, el defender la vida, el mantener y el generar son conductas automáticas, no son
no requieren de la participación de tu voluntad ni de tu pensamiento. Pero un maestro ascendido o una persona de alto nivel de conciencia no puede tener conductas automáticas instintivas, porque si tiene conductas automáticas instintivas está dependiendo de lo que pasa a su alrededor para poder mantener su paz, y eso no puede suceder. Entonces, una de las cosas, la segunda cosa que tiene que suceder en la vida de un ser humano es el segundo salto cuántico: toma control de tus instintos. Porque si no tomas control de tus instintos, pues vas a estar generando conflicto, vas a estar teniendo problemas, vas a estar perdiendo energía vital. Y si pierdes energía vital, la información se sostiene en la energía vital. Si tú no tienes energía vital, no tienes acceso a información. Y si no tienes acceso a información ni a energía vital, no tienes ningún poder ni ninguna capacidad de manifestación, porque el universo no le da poder a quien no tiene energía vital e información. Y sabe cómo usar ese poder o esa capacidad de manifestación. Y bueno, yo pienso que a pesar de que no vino Chano, pues estuvimos teniendo una charla un poquito inesperada, por decirlo de alguna manera, sobre cómo funciona la realidad, los lineamientos principales. Todo esto está contenido en mi libro de una manera más detallada y precisa en el avance, un salto cuántico para dejar de sufrir, de manera que espero que a cada uno de ustedes lo ayude en su proceso evolutivo de conciencia y que se vuelva un libro de consulta y de cabecera con el objeto de poder estar viendo, porque tiene información sobre los 7 niveles, sobre los 7 chakras, tiene información sobre las 40 dimensiones de la realidad, tiene información sobre el único ser, sobre el ser en perfección, el Padre Creador, los hijos, tiene información sobre todas las cosas que ordenan la realidad, tiene información sobre todos los saltos cuánticos de conciencia que hay que dar para poder encontrar la felicidad, tiene información, tiene 120 y pico, no me acuerdo cuánto, acciones para poder ser feliz, que están al final de cada capítulo, concernientes a la información de ese capítulo. Son 7 capítulos. Y bueno, creo que con eso cumplo con ustedes, que desafortunadamente pues no llegó Chano Fariolo, a algo le debió haber pasado en Argentina, y la conversación que íbamos a tener de alguna manera se desarrolló, pero sin la intervención de Chano, que hubiera sido muy interesante. Pero espero que para todos ustedes haya sido de provecho esta información que he de alguna manera sumarizado o resumido para ustedes sobre cómo funciona la realidad. Me dio mucho gusto haberlos visto, que tengan una bonita noche, que sueñen con los angelitos y que... ¿Cuál sería el pensamiento? Amen la incertidumbre, porque si todo fuera sin incertidumbre, la vida sería muy aburrida, no tendríamos libre albedrío, no tendríamos libertad de pensamiento ni responsabilidad y seríamos unos títulos de Dios. Chao pues.